Vemos un poquito atrás porque tenemos en conexión a don Felipe de Basa, profesor universitario en España y experto en relaciones internacionales, que se encuentra precisamente en territorio ruso, no demasiado lejos de ese lugar, Rostov, que era el centro militar de las operaciones del ejército ruso con la intención de invadir Ucrania, y al que, muy buenas tardes, Felipe, lo primero de todo, gracias Muy buenas tardes, don por Xavier. estar con nosotros esta tarde. A ver, ¿qué sensaciones detectas tú entre el pueblo ruso? ¿Se ha fundido como la mantequilla el prestigio y la supuesta dureza de Putin al frente del país? ¿No va a caer el ministro de Defensa según parece? ¿Es de fiar el acuerdo de retirada de Podgorny? ¿Le han engañado? ¿Cómo lo ves? Bueno, hay varias cosas. Lo primero es que estamos en una situación muy compleja con tres personas en el candelero y parece que no pueden quedar los tres vivos. Eso es lo que entenderíamos, lo que entenderíamos desde Occidente. Prigozhin, el propio Putin, el ministro de Defensa que ha dicho y también Kadyrov. Pero bueno, hay que entenderlo de la siguiente manera. El problema real comienza el 10 de junio y ahora lo intentamos explicar. Ayer hubo un problema sobre todo de percepción. Se habló de golpe de Estado, se dijo que las fuerzas de Prigozhin estaban ya cercando Moscú y la realidad es que algunos entendemos que no fue ni un conato. Y realmente tampoco estaban tan cerca, probablemente estaban a 400 o 400 kilómetros de Moscú. Pero el problema va a ser mañana o pasado mañana, cuando las fuerzas de Prigozhin y el grupo Wagner van a estar realmente a 100 kilómetros de Kiev. Por otro lado, hay que entender que el propio Prigozhin, como bien saben todos ustedes, es un tipo que pasó de estar en la cárcel a montar un imperio de caterings, por eso se le conoce como el cocinero de Putin, y ahora tiene, entre otras cosas, un ejército y uno de los mayores grupos o de las mayores industrias de bots, de estos sistemas informáticos, de los trolls, para desinformar en lo que algunos llamamos la guerra cognitiva, y que ya tuvo su aparición en el famoso Brexit de Gran Bretaña y las elecciones de Trump. Pero ¿qué es lo que ha cambiado en los últimos meses de Prigozhin? Bueno, primero Prigozhin no estaba claro, no decía que el grupo Wagner fuera suyo, luego poco a poco sí lo fue diciendo, y Prigozhin es un tipo que en los últimos semanas ha abierto un montón de canales de Telegram, que son también, como he dicho en alguna ocasión en esta casa, mis fuentes de información, donde ha ido informando de todo lo que él hacía y donde, como usted bien acaba de decir respecto al ministro de Defensa, ha empezado a tocar las narices al ministro de Defensa, porque lo que hacía en sus canales de Telegram es decir que ellos lo hacían muy bien, que el grupo Wagner lo hacía muy bien y que el ministro de Defensa lo hacía muy mal. En cierta manera, eso le ha causado al propio Prigozhin acusaciones penales. ¿Qué es lo que consigue ayer Prigozhin? Que Rusia retire esas acusaciones penales, que diga que se va a retirar a Bielorrusia y, como decía Prigozhin, un hombre inmensamente rico, sin acusaciones penales, se va a Bielorrusia y ahora va a estar a 100 kilómetros de Kiev. Y le tenemos en pantalla. Pero por otro lado, no podemos olvidar, y hay que dejar muy claro, que Putin, aunque nosotros entendamos desde España que es el malísimo diablo, ustedes imagínense a un Prigozhin al frente de Rusia o a un Kadyrov, que también lo hemos llegado a escuchar. Es que, vamos, no son personas las que se dedican a sacar seres humanos de las cárceles para montar ejércitos privados, creo que vayan a respetar mucho los derechos humanos. Por tanto, en Rusia hay quien dice que Putin es la moderación. Me contaban el otro día que estaba en una rueda de prensa y que algunos ultranacionalistas periodistas le dijeron al presidente Putin, bueno, ¿cuándo va a sacar ya las armas atómicas tácticas para poner fin a esto? Por tanto, la situación interna es compleja, muy complicada, y el propio Dmitry Medvedev en sus canales de Telegram ya habla de una guerra externa y de una guerra interna. Felipe, buenas tardes. A mí me gustaría preguntarle, ha huido, las últimas horas no sabemos, está en paradero desconocido Vladimir Putin. No sé cómo cree usted que va a afectar, decía ahora que no, porque allí lo ven como un moderado en contraposición al líder del Wagner. ¿Cómo cree que va a afectar a nivel reputacional de cara al pueblo ruso esta crisis a la que ha tenido que enfrentar Vladimir Putin?
Bueno, allí lo ven como un moderado o no, porque de esta guerra muchos rusos están hasta las narices. Yo he dicho que hay que entender que Putin en cierta manera no es un extremista porque si no habría sacado ya las armas atómicas tácticas. ¿Que se ha pasado 20 pueblos con la invasión de Ucrania? Bueno, pues eso sí, lo sabemos todos. Pero insisto, es que Prigozhin o Kadyrov que están enfrente, eso es muchísimo peor. Imagínense lo que podría haber pasado en Afganistán o en Irak si hubieran tenido la bomba atómica o bombas atómicas, con lo cual eso sí que es el inicio de la Tercera Guerra Mundial. ¿Qué es lo que pasa? La gente en Rusia está harta ya de la situación. Hay que entender que Rusia ha copiado o inspirado, por no decir copiado, como se hace en muchos países con el tema de las leyes, lo que es el tema militar. Rusia tiene un ejército que se forma mediante reservistas y mediante personas que son llamadas a filas, pero que no pueden actuar salvo que haya una acción de guerra. Entonces, para operaciones fuera del país, pues, como hemos visto en Siria, en África y en otros muchos lugares, ojo, que también esto lo hace Estados Unidos y muchos otros países, pues van tirando de este ejército. ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que pasó que decía yo el 10 de junio? Que el ejército de Kadyrov, el grupo Wagner, iba teniendo una gran repercusión en Rusia porque el propio ES iba haciendo su publicidad, se iba metiendo, digamos, con el Ministerio de Defensa, hasta el punto que el Ministerio de Defensa sacó una norma diciendo que a partir del 10 de junio todos los integrantes del grupo Wagner iban a formar parte o iban a depender directamente del Ministerio de Defensa. ¿Eso qué suponía de facto? Que se acababa con el grupo Wagner y con el ejército de Kadyrov. Perdón, con el ejército de Prigozhin. Entonces, claro, Prigozhin ahí vio la cosa muy complicada y decía que se quedaba en nada y es cuando pega el golpe de tuerca y acaba en lo que vimos ayer. Y por otro lado, hay que recordar que el ejército de Kadyrov es un ejército ad personal, es decir, no hay estos tipos no han jurado una lealtad a un Estado, a un ministerio, a una constitución, no, a una persona en concreto. Por eso digo que estamos ante un conflicto poliédrico de difícil resultado y no sabemos muy bien qué va a pasar. De Putin se ha dicho todo, que si se había ido a Venezuela, que si se había ido a la isla Margarita, que si está en Tayikistán, que si querría irse a China. Putin no puede sobrevivir fuera de Rusia, igual me equivoco. Y los chinos no creo que admitan a Putin, igual que Venezuela. Venezuela está ahora mismo esperando que le levante las sanciones y si Putin sale de Rusia es un perdedor. Y no nos podemos olvidar que en esta partida no puede haber perdedores. Ni Kadyrov, ni Prigozhin, ni el propio Putin pueden ser perdedores. Por tanto, ¿qué les queda? Una situación muy complicada. Felipe, vamos a ver, cuando los rusos de buena fe salen a las calles a vitorear las tropas que van camino de Moscú, esto sí que lo entienden, pueden estar desinformados, pero sí conocen cuál es el camino de Moscú y cuál es el camino de Ucrania. Salen, aplauden al hombre este de los Wagner, ¿tiene un componente eso de desinformación o están apoyando que alguien cambie las cosas en Moscú? Como digo, la situación en Rusia es de hartazgo generalizada y por supuesto que están apoyando que la situación cambie. Y como decía antes, no es desinformación, oye, cada uno se forma la opinión que quiera y son todas muy respetadas. Y como decía antes, es que Prigozhin últimamente se ha hecho muy popular en sus canales de Telegram. Por eso es que el Ministerio de Defensa estaba intentando cercarle e incluso ir a por él, porque se estaba haciendo muy popular. El tipo decía que iba a acabar con esto, que iba a acabar la situación. Claro, por eso cuando el tipo decide que sus tropas dan la vuelta y que van a Moscú, pues hay mucha gente que piensa en esto, que va a haber una situación de cambio. Y la gente lo que quiere es ya acabar con este episodio de guerra. Bueno, dice Prigozhin que su grupo se va a disolver en fecha breve. Esperemos que eso sea así. Pero, Felipe, déjame aprovechar que estás en suelo ruso para preguntarte ¿cómo es el día a día de los rusos? ¿Sufren necesidades? ¿Hay abastecimiento de todos los productos necesarios para una vida normal? ¿Hay estrechez? ¿Hay falta de algunas cosas? Bueno, hay falta de algunas cosas, pero vuelvo a insistir, sobre todo es el hartazgo de que mañana tienes un amigo que le llaman a filas, un poco lo que hablábamos también de la situación de Ucrania, ¿no? De la situación de Kiev.
¿Qué es lo que pasa hoy en Kiev? Pues que la gente intenta seguir con su vida. Mucha gente salió del país cuando empezó la guerra y algunos han vuelto ya al país, porque lo que todo el mundo quiere es que esta barbarie del siglo XXI, que ojalá fuera el último conflicto de las guerras antiguas, porque ahora ya las guerras se hacen de otra manera, termine. Y lo que la gente quiere en definitiva es que esto ya se acabe, porque ya no hay luchas por ideales, por los territorios físicos. Esto se ha vuelto una espiral de violencia, de locura, donde hay varios líderes intentando demostrar que son los más gallitos del gallinero y como decíamos antes, la situación pinta regular porque solo puede quedar uno, deben de quedar ganadores y a ver quién asume la victoria, perdón, quién asume la derrota. No obstante, a mí me parece, y esto ya sí es una opinión muy personal, que las instituciones rusas han mostrado su solidaridad con el presidente Putin y bueno, pues que esto, lo que pasó ayer, va a quedar en un conato a efectos internos, aunque Dmitry Medvedev diga que están librando también una batalla interna, va a quedar como algo interno y probablemente Putin, igual me equivoco, nadie sabe nada, insisto, pero en los próximos días seguirá la cosa como estaba. Felipe de Basa, un placer enorme tenerte en el programa. Muchísimas gracias de verdad por tus conocimientos, esta vez desde suelo ruso. Gracias y un abrazo. Un abrazo, don Xavier.